Erev Tov, Shavua Tov. Muy bienvenidos, muy bienvenidas, gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro para estudiar el Rambam. Estamos en el cuarto libro del Rambam, Sefer Nashim, y empezamos a estudiar, ya estamos en el capítulo 10, Ilhot y Shut, quiere decir las leyes que regulan el vínculo marital. Y la semana que pasó empezamos con este capítulo 10 que habla acerca del orden de cómo se lleva a cabo el Nisuín, el casamiento, y ahora estábamos estudiando en la Salahot que estamos compartiendo lo que representa el valor de la Ketubah. Y tenemos dos alajot más, tres alajot más para terminar el valor de la Ketubah. Así que les damos la bienvenida y vamos a compartir nuestro texto, Bezrat Hashem, eh, en este caso del libro, un minutito, del libro de El Rambam. Y ahora sí lo vamos a poner en pantalla para todos ustedes, para que puedan estudiar junto con nosotros. Muy bien. Rambam entonces nos decía en el alajá número 9, En pohatim libtulá mi mataim belebeulá mi. El contrato matrimonial, la que tú vas, como estudiábamos la semana pasada, para una mujer virgen significa que se habrá de casar, consagrar en primeras nupcias, no podrá ser inferior a 200 zudim. Acuérdense que la palabra zuz representaba un valor de una moneda muy alto, muy caro, 200 monedas de plata, y para una mujer que ya ha sido casada eventualmente o que no sea virgen, en este caso 100 zudim. Ejatjila, por supuesto, hoy a priori, siempre cuando la mujer se casa en las nupcias, nosotros estipulamos los 200 zudim en caso de que sea una mujer nacida muy judía, y en todo el resto de los casos se colocan 100 zudim. Pero por eso dice el Rambam que hay un máximo que no puede ser inferior a 200 ni tampoco inferior a 100. Ahora dice el Rambam, Bejol apojet, Beilato, Beilat. Entonces, siempre que alguien hace un contrato matrimonial por una suma menor, entonces las relaciones sexuales que lleva a cabo con la esposa se consideran promiscuas, se consideran como si las estuviera haciendo para prostituir a su. Y ojo, porque es un tema muy importante. אחד הכותב את הכתובה בשטר ואחד שהעידו עליו עדים וקנו ממנו שהוא חייב לה 100 o 200, הרי זה. Las relaciones matrimoniales están permitidas. Recordemos siempre que el vínculo definitivo que va a hacer que el matrimonio sea matrimonio es cuando la pareja obviamente va a convivir en un mismo lugar. Quiere decir, va a estar eventualmente siempre bajo un mismo techo. Ese es el concepto de lo que es el casamiento, el ijud. Entonces, las relaciones matrimoniales están permitidas ya sea que el esposo redacte un documento legal que registre, que es la que tú vas, o si tiene testigos, acuérdense que el esposo tenía que mandar a escribir la que tú vas. Hoy felizmente ya tenemos que tu impresa y por lo tanto ya no es una tarea tan difícil, ¿no es cierto? O si quedó registrado en una que tú vas, o si hay testigos que observan comprometiéndose el hombre por 100 o 200 duzim. Acuérdense, no menos y no menos, y reafirma ese compromiso con un acto contractual. Quiere decir, y lo reafirma con un acto contractual. Quiere decir, contractual es un kinyan. Estudiamos el concepto de kinyan, es decir, ¿qué significa el kinyan? El kinyan se llama kinyan halifin. ¿Qué significa el kinyan halifin? En el que el destinatario entrega un pañuelo al vendedor y así reafirma su compromiso. Bueno, aquí no hay compraventa, por supuesto, pero en el momento que nosotros vamos a firmar la que tú vas, el rabino con el novio frente a los testigos hace lo que se llama Kinyan Sudar o Kinyan Halifin.
Es decir, el rabino toma, eventualmente, nosotros estamos muy acostumbrados de la diáspora, a tener un pañuelo. Y este pañuelo, obviamente, lo ponemos entre mi mano derecha y la mano derecha del novio. Y entonces dice, así se reafirma su compromiso. Después de este acto, la transacción, en este caso sería el casamiento, si es una transacción, puede ser una transacción económica, no un casamiento, es vinculante. Por eso está en el Rambam, en el Hot Mejirá, en las leyes de compra-venta. Una vez que una persona reafirma su compromiso realizando un acto contractual en presencia de testigos, como les dije, están los testigos aquí que van a dar eh, su carácter de presencia y, por supuesto, la posibilidad de utilizar que tengo mis lentes aquí para, para poder leer, porque realmente la vista se se compleja con esta luz en la oficina. Entonces, una vez que la persona reafirma su compromiso realizando un acto contractual en presencia de testigos, los testigos tienen derecho a redactar un documento que acredite la obligación que aceptó para sí. No necesitan consultarlo antes de hacerlo. Y esto es muy interesante y esto es muy importante para que todos nosotros sepamos que estamos haciendo eh, una, una transacción importante desde la perspectiva de un casamiento que se le da cierta validez. Jacobo pregunta si esos testigos quiénes pueden ser. Cualquier judío mayor de 13 años, mujeres también. Bueno, pueden ser hombres, tienen que ser mayores de 13 años, pero 13 años es una edad muy leve todavía para poder ser testigos de una transacción tan importante como un casamiento o de un quinián. Entonces, tienen que ser personas que sean observantes y preferimos siempre mayores de 20 años, que es cuando se asumen todas las responsabilidades legales. 13 años es para lo que es poner tefilín, tefilá, sefer Torah, etc. Pero los 20 años es lo primero. Las mujeres en este caso quedan libres de ser testigos. Bien. Bueno, entonces nos dice Rambam, eh, Vejen, Imnatan la mital telin, que negue que tu dice de manera similar, si el hombre le da a su esposa posesiones equivalentes al valor de su ketubá, mital telin, como garantía, ¿no? Quiere decir bienes muebles, eventualmente, haréis de mutar ol, que le permite entablar relaciones sexuales con ella, H y Yelahem, Penay Liftov, hasta que tengan la oportunidad de tener un documento redactado. Acuérdense que en la antigüedad había que redactar el documento, no estaba redactado el documento. Entonces, lo que nos implica aquí que la redacción, lo que está enseñando el Rambam en este lugar, eventualmente, es la redacción del Rambam implica que se trata solo de una medida temporal y que se debe redactar una ketubá lo antes. Hoy en día, todo lo que transcurre en el casamiento es que hacemos la ceremonia de Kiddushin, que es la primera brajá y la colocación del anillo, ¿no? El Shaver Kesef, el Shaver Prutá, en el dedo índice de la novia. Y lo principal que hay que hacer es que la mujer no puede estar más de 5 minutos eh, sin su ketubá, eventualmente debajo de la. Y por eso es muy importante que la ketubá se escriba. Es muy importante que la ketubá se escriba. Bien, entonces vamos a la alajá número 10. Dice la alajá número 10. הכונס את האישה ולא כתב לה כתובה, o שכתב בעבר שטר הכתובה, dice, cuando un hombre introduce a una mujer en una jupá sin escribirle una ketubá, o se ha escrito una ketubá, pero se perdió, o sea que en cualquier circunstancia, si no tenemos una ketubá, no se puede realizar el casamiento. Hay que tener una ketubá, no hay alternativa.
Cuando un hombre introduce a una mujer en una jupá sin escribir una ketubá, o le ha escrito una ketubá, pero se perdió, o shemahalá ketubata le bala, o que ella renunció, limhol, en este caso, renunciar a lo que representa la ketubá por parte de su marido, o la alternativa, shemahará lo ketubata, o que le vendió su ketubá. Entonces dice, Joser de Kotev la ketubá, Ikar imratzah de Caimá. Debe redactar un documento obligándose a cumplir al menos el requisito fundamental de la ketubá, Ikar ketubá. ¿Qué significa el Ikar ketubá? Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque todo forma parte de todo el casamiento. Sin embargo, dice la explicación de Ram, es decir, no tiene que darle el valor total de su ketubá original. Sin embargo, debe dar una ketubá en la que se compromete por la cantidad mínima requerida por nuestros sabios. ¿Sí? O sea, aquí se discute si se debe escribir una ketubá por 100 o 200 sus. Acá el Bet Shmuel, que es uno de los Rishonim que explica y el Kat Joker, establecen que el hombre está obligado por la cantidad mínima solo en los dos últimos casos mencionados por el Rambam. Cuando la mujer pierde la ketubá, su marido debe escribir una nueva ketubá por el importe. Esto es muy importante. Si desea seguir viviendo con su esposa, le tiene que dar una ketubá. Se puede vivir sin ketubá, porque está prohibido que un hombre continúe viviendo con su esposa, ni siquiera por un solo momento, sin que ella tenga uno. Hasta ese punto es importante. Entonces miren ustedes el valor de lo que representa la ketubá. Ahora bien, aval, a mujeres ketubá. Cuando la mujer vende su ketubá a otros, le ajerim, betobatan allá, para obtener un posible beneficio. ¿Para qué vende la ketubá? Es decir, vende los derechos de su ketubá a un comprador por un precio inferior a su valor nominal. Esa ketubá valía 200 zuzim, la mujer quería el dinero y por lo tanto la vende a 150. Si su marido muere o se divorcia de ella, el comprador recibe el valor total de la ketubá. Si la mujer muere antes que su marido, el comprador no recibe, porque solamente la ketubá está en su poder y entonces eventualmente la puede vender, pero sabemos que si el marido muere, perdió la ketubá, eventualmente, o sea, que gana la viudez, pero no la ketubá. Por lo tanto, dice el Rambam, a la mujer que tuvo tal ajerim betobatan allá, quiere decir que ella vende a otra persona el derecho de cobrar el valor de la ketubá si el marido se divorcia de ella o si ella es enviuda. Y entonces dice, ¿cómo es posible que muera también la mujer antes? Y entonces la ketubá no se va a poder cobrar de esta manera. Entonces la adquiere por un valor mucho menor de lo que está escrito en ella. Pero dice el Rambam, ve, y motzi zo, mishalem ketubá la lokeach, que derech sheyá mishalem la, y lo majera. Y entonces nos dice, tu marido no tiene que escribir otra ketubá para él, porque la ketubá fue instituida únicamente para que no fuera un asunto casual, para un hombre divorciarse de su esposa. Quiere decir, ¿para qué se hace la ketubá? La ketubá es un impedimento para que la gente diga, bueno, me separe. O sea, tiene que evaluar mucho, que tiene que pagar una cantidad muy importante. En este caso, si el marido se divorcia de ella, veimos, sí, yo, me shalem ketubá lo que debe pagar su ketubá al comprador de la misma que le pagaría si ella no lo hubiera vendido. Entonces, este es obviamente para que la gente no sea tan liberal con respecto a todo esto. Ameares esta isha bekatabla ketubá. Cuando un hombre consagra a una mujer y le escribe una, ¿sí? Este es el caso. Velón y la jupá, pero todavía no entró en una jupá con ella. Acuérdense que el casamiento era la jupá, ¿sí? Adai Arusai Beina Nesua. Esa mujer todavía es el término de Arusá, pero no el de Nesua. Está comprometida, pero no está casada. She'ena Ketubá o Sanesui.
porque la ketubá, atención, no hace el nisuín. La ketubá no hace el nisuín. Bien, entonces esto es muy, muy importante. Veim meto geresha, goba ikar ketubá, mi bene jorim, veina goba tosefet klal, oil de lo que está. Entonces dice, si el marido muere o se divorcia de ella puede cobrar la parte fundamental de la ketubá, de los bienes que posee el hombre o de su patrimonio. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero, fundamentalmente. Es decir, después de consumado el matrimonio, hombre y mujer conviviendo, una mujer puede cobrar lo que le corresponde incluso de la propiedad que ha sido vendida, ya que toda la propiedad de su marido está grabada sobre su ketubá, o sea, todos los nejastim. Sin embargo, antes de que se consuma el vínculo matrimonial, ella no tiene. Rabenu Asher y Rabenu Nisim, dos grandes autoridades, siglo XI, siglo XII, difieren del Rambam en este sentido y sostienen que la mujer también debería poder cobrar la ketubá de la propiedad que ha sido vendida. Y en Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo sigue, por supuesto, con la idea del Rambam. Por otro lado, dice, ella no cobra la suma adicional, acuérdense que la ketubá tiene los 200 zudim, pero a su vez, eventualmente, tiene, ante todo y por sobre todo, tiene una tosef, una suma adicional, que él, el hombre, adjunta a la ketubá en absoluto porque no entraron en la jupá. Y al no entrar en la jupá, eventualmente, nos dijo la Gemara, que la cantidad adicional se le concedió a la mujer teniendo en cuenta la relación sexual de la pareja. Entrar en la jupá significa el ifu y significa ya la cohabitación. Ahora bien, nos dice, "Avalí merez velo katav ketub". Si por el contrario el hombre consagra a una mujer, la compromete y no le escribe la ketubá, presten atención a esto, umet o geresha veía rusá, y el marido lamentablemente muere o se divorcia, mientras ella todavía es arusá, arusá quiere decir que no entró en la jupá, entonces, ¿qué dice la halajá? En la club, dice, ella no tiene ningún derecho contra él, ni siquiera el requisito principal de la ketubá, y cara ketubá, que son 200 monedas de plata. H tinase o H ichtov, hasta que eventualmente dice, hasta que se consuma el matrimonio o hasta que el marido escriba un documento para ella. El documento significa el documento de casamiento, ¿no es cierto? Entonces, en este asunto, Rabenu Asher, que es el Rosh, una de las mayores autoridades del medioevo y en España en particular, a pesar de que era Ashkenazi, era gran dirigente de la comunidad española, Rabenu Asher difiere del Rambam y sostiene que una mujer tiene derecho a una ketubá desde el Eructín en adelante, o sea, desde el momento que se compromete con ella. El Shulchan Aruch cita la opinión del Rambam, aunque el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, tradición ashkenazí, finalmente incorporada en el Shulchan Aruch, menciona la opción de Rabbeinu Asher, afirma que es costumbre seguir las decisiones del Rambam. Hasta ese punto, para que entendamos cuán importante nosotros tenemos este. Ahora bien, nos dice al final, Beameares et vito betatabla ketubá. Dice, cuando un hombre consagra a su hija y su futuro esposo le escribe eventualmente una ketubá para la niña, porque es una niña joven, 12 años y un poquito, entonces dice, Umet o Geresha y Nahara, y muere o se divorcia de ella mientras ella es Nahara. Acuérdense que Nahara ya es el proceso en el cual la joven ya creció y ya es adulta. A ese nivel, su padre recibe pago por su ketubá, como se explica más adelante en el capítulo 3. Entonces es muy importante que lo estudiamos en el capítulo 3, la halajá 11, acerca de este evento. Muy bien. A partir de la halajá 12, estudiamos 12 y 13 los días, los tiempos alegres después del casamiento.
Esto también es muy importante porque nosotros lo llamamos este tiempo la Sheva Brajot en general, para que todo el mundo sepa que estas Sheva Brajot eventualmente están desarrolladas eh, a lo largo del momento después de la Jupa. Gente que moja Jamim Shekola no se betulá y esa más Yamim. De manera similar, nuestros sabios ordenaron que quien se casase con una mujer en primeras nupcias celebrara con ella durante 7 días. Lo ven aquí, esto se llama Sheva Brajot. ¿Ya? Entonces, afirma que Moisés ordenó los 7 días de luto y los 7 días de celebración de bodas para el pueblo judío. O sea que ya tenemos una tradición oral que viene desde Moshe Rabenu y que nos orienta hacia ese escenario. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hace para celebrar esa semana? Eino osek bimelachto, no debe ojear su ocupación. Velo no se no bashuk, ni debe involucrarse en negocios, en el mercado, quiere decir salir a trabajar. Ela ojel beshote besameach, debe comer, beber y estar feliz, alegre, contento, celebrar. Durante estos días, nos explica nuestro comentario, es costumbre que los amigos y familiares de los novios los reciban en celebraciones conocidas como Sheva Berajot, 7 bendiciones, por las 7 bendiciones nupciales que se recitan después de la comida de estas celebraciones, como lo vemos en el Jot Berajot capítulo 2. ¿Qué quiere decir? Después del casamiento, ya toda la semana que le siguen, en todas las noches, se los invita a los novios, se los agasaja en una casa diferente, donde se invitan también diferentes personas, no necesariamente aquellas que estuvieron en el casamiento. Y se canta, y se come, y se bebe. Y al final de todo, aparte de hablar de los novios y de Torah, se hace Birkat Hamazon. Y en el Birkat Hamazon se termina con la Sheva Brajot. Es una ceremonia muy bonita, obviamente. Y dice, esta sentencia se aplica, y esto se aplica, dice el Rab, Ben Shaya Bajur, Ben Shaya Almon. Y esto se aplica independientemente si el novio había estado casado antes. O sea, que si era soltero o si era viudo. Ahora, dice Rambam, Beima Ita Beulá en Pajot, si la novia no es virgen, quiere decir que ya ella estaba casada y es divorciada, o había tenido relaciones, por lo menos hay que celebrar no menos de 3 días. Bien, entonces en este caso también hay que celebrar שתקנת חכמים היא לבנות ישראל שיהיה שמח עם הבהולה של הימים, בין בחור בין אלמון. Dice, porque debe celebrar con una novia no virgen durante 3 días. Los sabios, perdón, porque es una ordenanza de nuestros sabios que un marido, independientemente si estuvo casado antes o no, debe celebrar con una novia no virgen durante 3 días. Y esto también es muy importante. El Magid Mishneh afirma que si el novio no estuvo casado anteriormente, debe celebrar con su novia durante 7, incluso cuando ella haya estado casada. Y esto se apoya en Ilhot Berajot, que establece que en tal caso las 7 bendiciones nupciales se recitan durante la semana siguiente. Bien, muy bien. La alajá número 13 nos dice algo también muy significativo e interesante, y es lo la Adam Lisana Kim Rabot Keachat Beyom Tat. Un hombre puede casarse con varias mujeres a la vez en un día. Claro, si bien el Rambam está viviendo la época coincidente en Europa para Rabenu Shon y Meora Golá, que prohíbe la poligamia en el seno de la sociedad ashkenazí. Esto no es así para la comunidad sefaradí, y por eso el Rambam y los teimaníes, fundamentalmente los yemenitas, decidieron seguir siempre la halajá del Rambam y en este caso siempre tomaron más de una mujer. Un hombre puede casarse con varias mujeres a la vez en un día y recitar las bendiciones matrimoniales para todas ellas al mismo tiempo. Dice Abal, Lesimha, pero en cuanto a la celebración, debe alegrarse con cada novia del tiempo que le ha sido asignado, 7 días para la Virgen, 3 días para... O sea que son diferentes, cada una hay una alegría.
ve'en me'adevin simcha besimcha. Y no se debe permitir que una celebración se superponga con la otra. Bien, entonces obviamente esto tiene que ver fundamentalmente qué representa. Ahora bien, tenemos que saber cuándo se producían los casamientos. Por supuesto que hoy en día la alhaja número 13 eventualmente ya no se cumple porque no está permitida la poligamia, excepto en los países, en Persia, en Yemen, en donde los judíos, en la época que llegaron de Irán, o que en última instancia se trató de que los judíos de Irán viniesen a Israel, bueno, ellos mandaban a sus esposas, sus hijos, valijas y alfombras, pero los hombres se quedaron en Irán, eventualmente por todo un tema económico, y estaban casados con más de una mujer. Ahora bien, nos dice el alajá número 14, mutar leales folium kol, afilu betisha be'av, ben bayom, ben balayla. Dice, está permitido consagrar a una mujer en cualquier día de la semana, cualquier día de la semana. Quiere decir, inclusive durante Jodamoed. Y dice, incluso se puede consagrar a una mujer en Tisha B'Av. ¿Qué significa esto? Las costumbres de duelo de ese día no impiden consagrar a una esposa. En ese momento, otro hombre puede consagrar a la mujer en lugar de él, por lo tanto, para que no venga otro y que le gane eventualmente. No lo acostumbramos hoy en día, pero por las circunstancias, obviamente. Pero, inclusive en Tisha B'Av, que está prohibida la ya sea durante el día o la noche. Ahora bien, dice Rambam, Aval, en nosim nashim lo be'erev Shabbat de lo be'etat Shabbat. En el caso de bodas, por el contrario, no se celebra una boda ni el viernes ni el Motzei Shabbat, sino el domingo. ¿Por qué? Eventualmente, dice, aunque muchas de las primeras autoridades separatistas se oponen, el Shulchan Aruch, basado en el fallo del Tur es Rabenu Yaakov Ben Sher, hijo del Rosh, afirma que en la época actual es costumbre celebrar bodas en viernes, siempre que el novio pase 3 días preparándose para el banquete de bodas. Una boda puede celebrarse en domingo o lunes. El hecho que se interponga el sábado en el medio no significa que no se hayan dedicado 3 días a la preparación de bodas. Hay una costumbre de decir que se preparan 3 días, porque hoy en día a veces las parejas están más de 3 meses o mucho más preparando los casamientos. En caso de bodas, no se celebra ni viernes ni el domingo. Esto es un decreto ordenado para que la celebración del banquete de boda no conduzca a la profanación del Shabbat, porque el novio está preocupado por el banquete de boda. No hace falta decir que una boda no se celebra en sábado, no hay ninguna duda. O sea, con respecto a las bodas en sábado, hay una razón adicional para la prohibición. Una boda implica un kinyan, la adquisición de los derechos del contrato matrimonial, y eso está prohibido realizar un kinyan en Shabbat, porque esto que en Shabbat no se podía hacer. Entonces, es importante que ustedes se preguntan, la tradición en general de los casamientos, nosotros que vinimos de las diásporas, en una época los casamientos eran sábados a la noche. Y obviamente el sábado de la noche representaba para los novios que no eran religiosos un Hilul Shabbat total. Y por eso después se decidió, se definió eventualmente que los casamientos para religiosos se hagan el día domingo. Nos dice el alajá número 14, el alajá número 14 de la Biblia, perdón. Incluso en Jolamuel dice, Beafil bejulosh el Moed ein Nasir. En Jolamuel no se debe celebrar bodas, como hemos explicado. ¿Qué significa? ¿Por qué no? Ahí en Jolamuel y Jom Yom Tov, una celebración no debe mezclarse con otra. M. Arabim, Simcha, Simcha, no se puede mezclar una alegría con la otra, como está implícito en el Génesis 29-27, cuando Labán le dijo a Jacob, cuando se quejó de que le dio a Lea y la engañó, y Jacob, quien era Rachel, le dijo, Maleshe Boaz, completa la semana de celebración de esta y luego te daré a la otra. Esto le dijo Labán a Jacob. En los demás días, está permitido casarse con una mujer cualquier día que uno desee,
siempre que se pasen 3 días preparándose para el banquete de boda, para lo que se va a llamar la segura. Bien, ahora bien, nos dice el alajá número 15, Makom she'en beidin yoshvim bo ela besheni bechamishi bilvad. Entonces dice, en un lugar donde el tribunal sesiona, el betadín, solo los lunes y los jueves, presten atención, una novia virgen debería casarse el miércoles. Así, si su marido tiene un reclamo con respecto a su virginidad, y esto es una realidad, el tema después lo vamos a ver en el siguiente capítulo, puede presentarlo ante el tribunal a la mañana siguiente, ¿no es cierto? Entonces dice, nuestros sabios eventualmente desearon que llevara el asunto a los tribunales para que se investigara, no fuera que la novia hubiera cometido adulterio, pues en la era talmúdica el Nisuim precedía al Nisuim, ¿se acuerdan? Compromiso, y después de un tiempo pasábamos a la boda. Si la boda se celebraba otro día, nuestros sabios temían que mientras el marido esperaba por el tribunal celebrar las sesiones, la esposa calmaría su ira. Entonces todo esto es también muy importante. Y entonces aquí dice, en los lugares donde los tribunales funcionaban solo lunes y jueves, una novia virgen se debería casar, domingo no, el miércoles. Así su marido se casaba en la noche y el jueves, si tenía alguna queja, podía ir. Es costumbre de los sabios que un hombre que se case con una novia no virgen se case con ella el jueves. O sea que había días determinados, de modo que pueda celebrar con ella jueves, viernes y sábado, 3 días. Eventualmente, y el domingo volvería a trabajar. Dado que las bendiciones de la boda se recitan solo durante un día, cuando tanto la novia como el novio han estado casados anteriormente, nuestros sabios temieron que el hombre ignorara a su esposa al día siguiente de la boda y regresara inmediatamente a trabajar. Para evitarlo, sugirieron que la boda se celebrara el jueves, porque el marido no considera ir a trabajar el viernes, tampoco el sábado, y tendrían entonces 3 posibilidades de poder celebrar estos 3 días. Y eso es lo principal. La alajá número 16 dice, Amenares y dice, cuando un hombre consagra a su hija mientras ella es menor de edad, todavía ella depende de su papá, y por supuesto que su papá la consagra. Tanto ella como su padre pueden objetar y retrasar la boda hasta que alcance la mayoría de edad y se convierta en Mahara. Si el marido desea casarse con ella, puede hacerlo. Es decir, el marido obliga a la novia a aceptar y la boda es vinculante. El dirishá, una explicación, por supuesto, de la halajá del Panaruj, interpreta las palabras de Rambam en el sentido de que el padre desea que su hija se case antes de que alcance la mayoría de edad. Algunos sostienen que hay un ligero error de impresión en el texto estándar del Mishneh Torah y la versión correcta es si lo desean, es decir, la novia y su padre. O sea que no solamente la niña, el marido, sino los dos. Sin embargo, no procede a hacerlo. Quiere decir, el padre debe esperar hasta que su hija alcance la mayoría de edad y acepte voluntariamente casarse con su esposo. Y esto es muy trascendente y esto es más importante. La halajá número 17 nos dice a nosotros hoy, eh, Erezá Beshahá Kama Shanim. Dice, si un hombre consagra a esa niña y demora varios años y busca casarse con ella mientras ella es Nara, a la niña se le dan 12 meses desde el día en que hace su pedido para vestirse, quiere decir para comprar prendas y joyas, y preparar lo que se llama el ajuar, lo que necesita para él, solo después de decretar. Si él hace su petición después de que se convierte en bogueret, ya es adulta, se le darán 12 meses a partir del día en que se convierte en bogueret. De manera similar, si él la consagra el día en que ella se convierte en bogueret, se le dan 12 meses a partir del día del Kiddushin, es decir, del compromiso, el día que se convierte, es decir, el día en que se convierte en bogueret. Ahora bien, cuando él la consagra después de que ella se ha convertido en bogueret, se han pasado más de 12 meses desde que se convirtió en bogueret, ya en estado adulto, hasta que él la consagra, se le conceden solo 30 días, desde el día que él solicita casarse con ella para prepararse. O sea, no se le da un año, sino 30 días.
De manera similar, cuando un hombre consagra a una novia no virgen, o sea que ya tuvo la experiencia eventualmente. Es decir, incluso si todavía no es novia, el Magid Mishneh y otros explican que Rambam se refiere a una viuda que está consagrada. Por lo tanto, solo se le dan 30 días porque ya se había preparado para su primer matrimonio. Utiliza el término no virgen para excluir a una novia que había enviudado previamente después de la consagración, eventualmente, pero que nunca se había casado, o sea que nunca estuvo bajo una jupá y tampoco tuvo relación con su prometido, con su consagrado. Muy bien, la halajá anteúltima, la halajá 18, que Shem Shenotenim, Zman la Isha, ni se te va a val de farnes et atzma dejar cajtinase, nos dice el Rambam, así como a una mujer se le da tiempo para vestirse después de que su novio solicita casarse con ella, tiempo para vestirse, tiempo para comprar su ajuar, y luego se celebra la boda, así también se le concede tiempo al hombre para prepararse, no solamente a la novia, sino también al novio, no está mal. O sea, preparar la celebración de la boda y preparar la casa y el mobiliario. O sea, la novia prepara su hogar, el novio prepara dónde van a vivir. Si la mujer solicita que se celebre la boda, ¿cuánto tiempo se le concede? Lo mismo que se le concede a ella. Si a ella se le conceden 12 meses, a él también. Si a ella se le dan 30 días, a él también se le conceden 30 días. O sea que todo esto es por igual. Bien, Magid Mishneh afirma que la redacción de Rambam implica que todo depende del estatus de la mujer. Si a ella se le dieran 12 meses, al marido también. Talmud Yerushalmi afirma que su estatus es el factor determinante. Si nunca ha estado casado, se le conceden 12 meses. Si es viudo, se le conceden. Así, obviamente, el Tur, que es Rabenu Asher ben Jacob, Rabenu Jacob ben Asher, perdón, sostiene lo mismo. Y nuestra última alajá de este capítulo. Dice la alajá, Higia zman shenatnu laish velo nesa'a, cuando pasa el tiempo asignado al hombre y todavía no se ha casado con su arusá, arusá es la comprometida, está obligado a proporcionarle el sustento, aunque no se hayan casado. Muy interesante esto, ¿eh? O sea, Hayab Bemezonotea tiene que darle a ella su alimento, su sustento, como si ya se hubiera casado con ella. Y esto es muy, muy importante. Afalpiche lo cana, aunque no se hayan casado. Sin embargo, si el último tiempo del día asignado cae en domingo o viernes, él no es responsable del sustento de ella de ese día, ya que la boda no podrá realizarse, como dijimos, en ese momento. Entonces, la alajá, estudiamos arriba, a este y los otros ejemplos que siguen, la razón es que, dado la fuerza dado que fuerzas fuera de su control, fuerzas de fuerza mayor, le impiden casarse con ella, entonces no es responsable. Bien, está el Ramá que explica que si el hombre retrasa voluntariamente la boda y por lo tanto se ve obligado a mantener a su arusá, debe continuar apoyándola incluso si ella está enferma y la boda debe posponerse por la causa de su enfermedad. También es importante. De manera similar, si ella o él caen enfermos o entran en estado de nidá, nidá quiere decir que ha llegado el periodo de su menstruación, que en realidad explicamos, ya estudiamos, que no impide que se case, pero que obviamente el objetivo sería que la mujer pudiese entrar en la jupá, no estando nidá, y por lo tanto poder eventualmente casarse y que esa noche terminen eventualmente su vínculo sexual. Al finalizar el tiempo que esté asignado, él no está obligado a proporcionar sustento, porque ella no es apta para casarse hasta que se purifique, como estudiamos eventualmente, o hasta que esté sana. Del mismo modo, no puede casarse con una mujer hasta que recupere la salud. Bien, entonces, como vemos aquí, buena hora, llegamos hasta el final del capítulo 10 y entonces el capítulo 11 es un capítulo complejo. Complejo me refiero de que tiene varios entuertos que tienen que ver con el valor de la ketubá, las primeras 7 alajot, y luego
las otras 7 alajot o 8 alajot van a ser acerca de si existe eventualmente alguna queja con respecto a la virginidad de la novia. Así que como esto es bastante complejo y si bien no son largos, son creo que 17 alajot o 18, no me acuerdo exactamente, 17 alajot eventualmente, vamos a tratar de estudiarlo lentamente también a partir de la próxima semana, con favor de Dios. Simplemente nuevamente y agradecerles a todos los que se hacen un tiempo para poder estudiar juntos todo este escenario legal que, bueno, es un desafío permanente para poder realmente comprender las viejas tradiciones, usanzas del seno del pueblo de Israel y que en última instancia todo esto se ve reflejado hoy, por supuesto, en cada instante, en cada momento que nosotros obviamente vivimos esta tradición cada vez más viva en el seno del pueblo judío. Muy bien, muchas gracias a todos, que tengamos una excelente semana y que, bueno, que Kadosh Baruj Hu nos regale tiempos un poquito más tranquilos y que esta guerra definitivamente termine. Muchas gracias a todos. Shavuot Tov y que tengamos Besorot Tovot y Yeshuot Ben Am. Gracias.